Una de las cosas que yo considero que hoy en día es un factor álgido de nostalgia es emigrar. Por eso te digo que la nostalgia normalmente te trae recuerdos bonitos, pero cuando te toca emigrar, todo se convierte en nostalgia. Noticias que no esperabas, con risas que siempre atrapan. Conéctate ya que ha comenzado. Esto es Fin del Comunicado. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, esto es Fin del Comunicado. Una vez más estamos aquí con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy yo, el Gabo del 9. Bienvenidos, señores, a este nuevo episodio. Episodio número... Oye, estamos batiendo récord, vamos por el 11. Cualquiera cae que llevamos un montón. Está bien, está bien. Por Claro. algún momento tenemos que empezar, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Señores, ustedes que están allá, bienvenidos sean todos a Fin del Comunicado. Recuerden que deben seguirnos en todas nuestras redes sociales, activar las notificaciones, la campanita y bueno, suscribirse a nuestro canal de YouTube, como siempre, por supuesto. Ya estamos aquí. ¿Quién les habla? El Gabo del 9 y por allá, el ilustre, el incomparable, el cerebrito, el señor, el dueño de todo, el señor Rodrigo Flores. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, 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 bien. Un ¿Y gusto tú? verte otra vez. Qué bueno, sí, como toda la semana. ¿Qué tal tu fin de semana pasado? Estuvo... Fue el de tu cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Tú? Pues festejando ahí con los amigos, con la familia. Otro año más de vida, gracias a Dios. Y aquí estamos, aquí andamos. Estuvo bien, estuvo bien. Gente, hoy tenemos un tema para todos ustedes que no es ni controversial, ni no se puede decir que es controversial, ¿no? Pero sí como que tiene mucho que ver con el corazón, Rodrigo, como que... A mí me encanta. Tú sabes cómo soy yo. Antes de hablar de cualquier cosa me gusta investigar un Investigar. poco, leer. Y aprendí muchas cosas que yo no sabía. ¿Investigaste acerca de la nostalgia? Sí, claro. Ay, qué bueno, me parece bien. Sí, gente, hoy vamos a estar hablando con todos ustedes acerca de la nostalgia. ¿Será que realmente antes las cosas eran mejores o simplemente Primero, es un fetiche pero de la gente? primero hay que dar un poquito de contexto. ¿Sabes lo que significa la nostalgia? Sí, claro, ¿cómo no? A ver. La nostalgia es ese sentimiento de recuerdo, de vivir. Yo digo que es de vivir en el pasado. No. De vivir. ¿Cómo que no? O sea, es mi no, concepto. no es de vivir, no, pero es que existe una definición Definición técnica. técnica, Ok, claro. dame la definición técnica. La nostalgia es el sentimiento agridulce de el pasado. Así para simplificarlo. ¿Qué diferencia tiene lo que tú acabas de decir con lo que yo dije antes? De vivir en el pasado. Ajá. Pero es que no estás viviendo en el pasado, estás recordando el pasado. Bueno, la gente que vive recordando el pasado vive en el pasado. No necesariamente. Claro que sí, Rodrigo. El que vive estancado pensando, es que cuando yo estaba y yo era y yo hacía. Amigo, usted vive en el pasado. No estoy de acuerdo. El agridulce, no necesitas patear la mesa porque tú no estés de acuerdo con algo, no quiere decir que vas a acabar el estudio porque tú no estás de acuerdo con una cosa, o sea. Pero bueno, está bien, digamos que es la sensación agridulce del pasado, dijiste. Del recordar el pasado. De recordar el pasado, ok, está bien. Pero a pesar de que tiene a lo mejor una connotación negativa la definición, se ha demostrado a lo largo del tiempo y a lo largo de muchos estudios que todo lo que trae la nostalgia son consecuencias positivas para la persona que vive ese sentimiento. Se ha comprobado mucho que cuando tú estás sintiendo nostalgia, aumenta tu autoestima, te vinculas, te conectas con tus cercanos, con tus familiares, con tus amigos. A pesar de que es un sentimiento agridulce, tiene puras connotaciones positivas. Ok, entiendo. O sea, ya que te pasaste el guión por donde mejor o sea, mi esfuerzo no valió nada de haberte dado un guión y pues ya tú te saltaste unos 5 bloques
para llegar hasta la parte científica. Bueno, arranquemos entonces por esa parte científica. Está bien. Entonces, ¿en qué parte del cerebro se genera la nostalgia, señor Rodrigo Flores? Pues se vincula mucho con la amígdala, que es la parte donde se generan los recuerdos y la memoria. Y ¿La amígdala en la boca o en el cerebro? la amígdala del cerebro. Ah, yo solo conozco las amígdalas de la amígdala. No, no, esas son otras amígdalas. Ok. ¿Qué le pasa a eso cuando recordamos? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambio ocurre en el cerebro cuando recordamos? O sea, cuando estamos en medio de nostalgia. O sea, Pues hay cuando recordamos el pasado, ¿qué activa? ¿Qué se desactiva? ¿Qué hace? hay cierta ¿viste? secreción, ¿eh? ¿Viste? ¿Leíste algo? A ver, dime qué fue lo que No, yo leíste no tú. leí nada. Yo preguntas. Yo aquí en este bloque puse... El bloque se llama... Este bloque se llama Le toca a Rodrigo hablar sus pendejadas. Y yo hice preguntas y más preguntas. No me clavé tanto en eso. Me clavé más en lo psicológico y no en lo molecular y en lo neurológico. No, realmente tiene un montón que ver con cómo funciona la mente, ¿no? Que al final es lo que tú decías, psicológicamente es el efecto que causa la nostalgia en el ser humano, pero también depende del contexto en el que te encuentres, porque hay cosas que te pueden dar nostalgia que te pueden generar tristeza. O sea, algo que te da nostalgia no todo el tiempo te va a dar un bienestar, ¿no? Depende del contexto en el que te encuentres. Pues depende de los recuerdos, pero rara vez vas a tener un recuerdo negativo que te dé Ujú. nostalgia. Por lo general, las cosas buenas que pasaron en el pasado es lo que te genera la Pero es nostalgia. lo que te digo, es dependiendo hacia dónde lo lleves, porque, por ejemplo, yo te podría decir, a veces la nostalgia la ve uno desde dónde, porque yo te podría decir, mira, lo hago porque simplemente me parece que las cosas de antes eran mejor. Porque cuando a veces uno habla de nostalgia y uno habla de esas cosas, uno habla de tradiciones de antes, uno habla del respeto hacia las personas mayores. O sea, hay gente que le da nostalgia a ese tipo de cosas, que hace comparativas de lo que de hoy a, a lo que a nosotros mismos lo hemos hecho, lo que vivimos antes. Y pareciera que a veces son caprichos. Ay, es que la época de antes era mejor. Yo creo que antes se Y, vivía más. Y eso es nostálgico. Hay gente que se llena de nostalgia pensando por ponerte, el México, el México de antes. Si yo te preguntara cuál te gusta más, el México actual o te da más nostalgia el no, pues el México de antes. el México de hoy no me puede dar nostalgia porque Pero ya yo te voy a explicar por qué de repente sí, pero más adelante te voy a... a ver, definitivamente sí, las cosas antes eran mejor para cada individuo. O sea, a la persona que le preguntes siempre te va a decir. ¿Por qué? Porque te remontas a esa etapa de la vida donde se generaron esos recuerdos que son los que por definición te dan esos sentimientos agridulces que definen la nostalgia. Ahora ven acá, y no sería mucho como vivir, o sea, pues vivir anclado en el pasado, porque entonces también le pasa mucho. No, porque no vas a estar, o sea, no estás todo el tiempo, todo el día pensando en eso, o sea, es una etapa del día o una etapa de la semana que vas a tener recuerdos nostálgicos, no vas a estar, ya si estás todo el día atascado en Sí, eso. comparando una vaina con otra. Claro, y no. esperando que... Entonces yo creo que ahí ya se podría volver O algo. ante cualquier situación empieza... yo creo que eso es una tendencia de la gente mayor. La gente mayor de tercera edad entra en una etapa de su vida donde todo es un comparativo con lo anterior. O sea, cualquier situación, la comida, ay, yo me acuerdo cuando yo comía. Lo que algo es indiscutible es la música. Cuando has visto Sí, siempre vas a hablar con las personas de cualquier edad, la música de su época, por lo general te van a decir, era la mejor. Era la mejor música, sí. Pero todo está vinculado porque
es los recuerdos que te generan escuchar esa música. Escuchas esa música de tu época y te remonta a tus años de Y- juventud, de adolescencia. Sí, claro, en términos de recuerdos, sí, te lleva a momentos. La música generacionalmente tiene esa virtud, ¿no? Que por generacionalmente, la música de los 90 te lleva a un momento, el que escuchó la música que salió en los 2000 pues Que es la que nos te lleva corresponde a a otra nosotros. diferente época. Pasa mucho con el género, por ejemplo, o la salsa, por ejemplo. La gente que escucha salsa en los 60, 70, pues los lleva a unos momentos totalmente diferentes, dependiendo del tipo de música. A ver, explícame un poquito. Yo soy ignorante cuando hablamos de salsa. Si yo escucho salsa, yo no te puedo identificar si esta salsa es nueva o es vieja. O sea, Tú como conocedor de salsa, hay salsa, por decirte, hay una etapa de lo que fue la salsa, lo que es la salsa brava, por ejemplo. Lo que es la salsa brava, que fue la salsa de los años 70, 60, 70 y 80. La Fania, Héctor Lavoe, Willy Colón, que recientemente falleció, la Fania All Star, Oscar de León, Celia Cruz, Cheo Feliciano. Parece que te estuviese hablando en arameo. Yo te veo la cara. Veo tu cara y veo que te estoy hablando en un idioma. estás hablando O en sea, chino. de todos los que nombré, Nomás a Celia Cruz, nomás. No. Solamente Celia Cruz Nada de más todos los que Celia nombré. Cruz Bueno, es la única que conozco de todos ellos los que... marcaron una era en la música. Johnny Pacheco, los Bambán, la Sonora Ponceña. Son grupos con los que yo crecí escuchando, ¿me entiendes? O sea, Es como si yo te empiezo a nombrar jugadores de waterpolo, güey. Y haz de cuenta, güey. Te vas a ¿verdad? quedar, güey. Entonces, bueno, me estás diciendo que te explicara, te estoy dando No, la sígueme, te explicación. estoy Entonces, escuchando. bueno, ahí, o es de donde yo tengo el recuerdo, ¿no? Pues no es que soy el conocedor, el más experto de la salsa y la música, Comparado conmigo, eres un dios pero en es donde, conocimiento de la salsa, es güey. de donde tengo yo recuerdos, ¿no? Entonces después vino una segunda etapa donde entró como los cantantes de salsa erótica, que es otra ramificación de la Como la salsa. lambada. Y antes de ello, pues vino Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades. Perdón. Sigue. No, te veo. Ya, o la pregunta sería, ¿para qué carajo quieres saber tú de No, pues es conocimiento general. A mí me Ok, llama la está atención. bien. Anota, pues ve anotando los Sí, nombres. ahorita no, ahí están grabados. Luego veo el podcast. Y después, ojo, gente, yo estoy hablando desde mi perspectiva, lo que yo recuerdo, lo que significa para mí la salsa y cómo yo considero que la salsa ha evolucionado y cómo generacionalmente marca una época. Entonces, te hablo de esa segunda etapa, entró Rubén Blades, los inicios de Marc Anthony, la India. A Marc Anthony sí lo conozco. Yo me imagino que sí, la India, eh, Cheo Feliciano, Ismael Miranda. Eso es como una segunda etapa. Y después vino una tercera etapa, que eran los más jóvenes, donde ya entró Jerry Rivera, Eddie Santiago, Tito Rojas, David Pavón. Que ellos, el género, o sea, sigue siendo la misma salsa, pero la salsa erótica, salsa romántica. ¿Este Juan Luis Guerra también es salsero o ese es No, otro? Juan Luis Guerra es merenguero dominicano, uno de los mejores. Juan Luis Guerra y su Merenguero. 440. Es una de las referencias del merengue. Entonces, bueno, te nombré como 4 grupos, ¿no? Te nombré un grupo primero que son como los más viejitos, pues la gente mayor está más identificada a nivel de la salsa con ellos, con ese grupo de... Y después tienes generacionalmente, tienes gente que disfrutó más el tema, la parte de Rubén Blades, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, entonces que es más o menos como la gente de mi edad, 40, 42 años. Digo, 22, 23 Ah, años. claro. Y en ese mismo rango pues está la salsa erótica, que es una salsa un poco más nueva, que impactó gente más joven. A mí me llama, o sea, yo la puedo escuchar y me gusta, pero no, o sea, desconozco completamente. Pero Soy ignorante. para mí te digo, o sea, es más música que lo de ahorita. O sea, ojo, y yo me disfruto la música en general. O sea, yo como como amante del arte, yo sería muy
muy estúpido de mi parte no entender que la música también evolucionó, ¿me entiendes? Y que hoy en día eso es un... O sea, evolucionó y ya, o sea, sigue siendo arte, que hoy es diferente, que a mucha gente no le gusta el estilo de uno, el estilo de otro, que la música urbana se posicionó, que salieron otros estilos de música, que lo tradicional ya quedó, ya lo tradicional es nostálgico. Sí. Entonces no quiere decir que lo que se hace ahora, porque a ti no te guste, sea malo. No, completamente de acuerdo. Todos esos recuerdos se generan en cierta etapa de la vida. O sea, y no es Rodrigo diciéndolo, o sea, es con Sí, bases en científicas. líneas generales, ¿no? Es lo que viviste entre los 15 y 22, 23 años, esa es la etapa de tu vida que va a generar esos recuerdos más profundos y sobre todo hablando de la música. La música que tú escuchaste durante esa época va a ser la música dorada para ti. Pasó Sí. algo bien curioso con mi hijo. Yo a mi hijo, desde que era pequeñito, yo le ponía música de todas las épocas y de todos los géneros. Entonces ya él creció y se involucró mucho en la música y terminó rebasándome en conocimientos y en todo. Pero tú escuchas la música que escucha mi hijo y es música desde otra época, parece un viejito, bueno, no un viejito, pero Tú sabes que yo eso lo tengo, yo diría que eso quizás está relacionado, vuelvo y repito, yo no soy experto en música ni no, nada, no. pero yo creo Ojo, que aquí no somos expertos sí, no, en no, nada, nomás seguro estamos que no dando somos, nuestra opinión. sí, pero yo creo que eso quizás tiene que ver, porque yo me imagino que los músicos, o al que le gusta la música, asumo que Rodri toca instrumentos, ya lo hemos hablado, toca Sí. guitarra y toca... Y bajo Ok, entonces quien está en ese mundo, que está desarrollándose tocando un instrumento, yo digo que tiene que alimentar el oído. Y el oído se tiene que alimentar. Tú no puedes alimentar el oído si tocas guitarra escuchando reggaetón, que todo es sintético, por ejemplo. No, y que tienes una exposición más amplia. Cuando estás involucrado en, Ujú. en algún arte, Sí. tienes mayor exposición a ese arte. Y que es parte de la búsqueda, ¿no? Yo creo que así es que hace la búsqueda. Eso es parte del conocimiento. Cómo expandes. Ah, mira, cómo suena esto. Cómo mezclan ahora sonidos. Cómo... Yo aquí hablando pendejadas de la Estamos música como que sí. como... El productor del año, yo, el musicólogo. Pero ciertamente la música es uno de los factores que creo yo que a la gente le da más nostalgia, ¿no? Lo que fue la música. ¿Te pasa lo mismo con la comida, por ejemplo? Claro, claro, hay ciertos sabores y ciertos olores. Otra vez, volviendo a lo científico. ¿Sabías tú que el sentido que más recuerdos te trae son los olores? Tiene que ver porque el nervio donde percibimos los olores es el que está más cerca al cerebro o está más cerca a la parte que genera los Incluso recuerdos, más que el visual. más que el visual. Los olores, ¿no te has fijado? ¿No te ha tocado que de No, repente... no he olido. ¿No? O sea, ¿no has experimentado eso? Hay ciertos olores que de repente te Te llevan un te recuerdo, llevan, sí. pero lejísimos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, es verdad. Sí, es Entonces, verdad. Yo volviendo... incluso a veces aquí en casa, yo hago, aquí en la casa por si te hacemos arepas. Y algunas veces la arepa queda de una manera que el olor de la arepa en ese momento me recuerda a mi abuela paterna. Tienes razón, y me quedo así como... Y siempre comento, verga, mira, sí, olían las arepas de mi abuela paterna. O nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer tortillas de harina en la casa y a mí me transporta a la casa de mi abuela. O últimamente en la casa hemos aprendido a hacer tamales, que no aprendimos a hacer tamales hasta que llegamos aquí a Canadá por lo mismo, por la nostalgia, porque Ujú. entonces a veces el olor cuando se está cocinando el tamal te lleva a la casa de tu abuela o a la cocina de tu mamá y sí, ¿no? Definitivamente la comida y tú bien sabes que el olor está vinculado
más al gusto que la misma lengua. No sé si te ha pasado que cuando estás agripado y traes la nariz tapada y no puedes oler a nada, dices tú, la comida no me sabe nada. A mí no me pasa eso, como podrás apreciar, con la nariz tapada, sin nariz, sin la No, comida. no. La comida si no sepa nada, igual me la como. No tengo esa preocupación, Rodrigo. No, bueno. No me ha pasado. Pero sí, mira, ciertamente, es verdad. No lo tenía asociado, te pregunté porque no lo sabía realmente, si pensé que podría ser la visión, ¿no? Las cosas que uno ve quizás son más... Pero ciertamente sí, hay muchos recuerdos que vienen por el olfato, ¿verdad? Son más fuertes, o sea, Sí. son más impactantes. A mí algo, digo, definitivamente como dices tú, lo visual. A mí me pasa algo muy curioso, Gabriel. Yo, cada vez que regreso a México, trato de ir sobre los álbums. Mi papá tenía la bonita costumbre de tomar muchas fotografías. Y Ok. era muy ordenado y siempre tenía ¿es álbum o álbumes? No sé cómo se diga. Sus álbums de fotos y me puedo pasar horas viendo esas fotos y sí, te genera ese sentimiento agridulce, pero es algo que yo siento que es como una vacuna, güey, o una necesidad que yo tengo de estar regresando a la que era casa de mis papás y volver a ver esos álbumes. Necesito esa inyección de energía o... Pero tú los tienes contigo aquí. No, están allá en México. Yo no Ah, me- ok, ya te entendí. Pensé que los tenías aquí, pues, y te gustaba desde aquí ver los álbumes de fotos No, están en ¿Y no has casa. pensado traértelos en algún momento? Ve- O tienes ese pensamiento de que esas son cosas que pertenecen a la casa de tus papás y ese es su lugar. O sea, es que ahí, eso también yo digo que eso también son cosas que generan mucha nostalgia. Yo creo que la gente de antes tenía la capacidad de atesorar cosas para el recuerdo. O sea, si tú ves el diseño o la decoración hoy en día de una casa como nosotros, por ejemplo, es un poco más minimalista a lo que en esas casas antiguas que te conseguías, hay vasitos, vasos, tacitas, tazotas, las de peltre, las que son los platos que son especiales para comer, los cubiertos de plata, que son los que usó mi mamá en la boda de mi mamá, guardan los vestidos de novia de la hija, de la hija, de la hija. O sea, son Los recuerdos Lo- de las primeras comuniones. los recuerdos de la casa de mi abuela, yo lo recuerdo por eso, o sea, y todo como que todo se llevaba ahí, ¿no? Esa era la otra cosa, o sea, había lo que tú dices, un bautizo, y todos los recuerditos, la velita que usaron, todo terminaba como una especie de trofeo en la casa de mi abuela. Sí. Entonces, siempre esas casas están como rodeadas de un montón de vainas, o sea, hay de todo lo que te pueda, pero es como decirle que pareciera que fuera la casa matriz de los recuerdos de una familia. No sé si pasaba, te hablo de mi caso y si hay gente que nos esté viendo y piensa lo mismo y pasaba así en su casa, pues déjenlo ahí en sus comentarios también para saberlo. Pero yo siempre sentí la casa de mi abuela. La casa de mi abuela siempre fue como el punto de encuentro, de unión familiar. O sea, era como el núcleo de la familia, era ir a la casa de mi abuela, los eventos, las cosas que ¿La abuela hacíamos. es la misma abuela con la que tú creciste Sí, o es la señor, otra? la misma. Y todo está ahí, o sea, los álbumes de fotografías están ahí, los recuerdos de primeras comuniones, bautizos, las fotos de graduados, ¿vale? De muchos que se graduaron y uno llevaba la foto, yo la foto a casa de mi abuela, y se ponía en casa de mi abuela la foto de tu graduación, cuando te graduaste y todo. Mi abuela lo que tenía era en el comedor de su casa, tenía era como una cómoda, o sea, era un mueble donde guardas todas las vasijas y arriba tenía un vidrio y ahí tenía todas las fotos de sus nietos y cada uno que se graduaba ahí Deslizaba la foto. deslizaba la foto, entonces te ganabas el lugar en el mueble de la abuela, donde tenía ahí todas sus fotos. Una especie de collage. Sí, Una sí, especie sí, de yo, collage con todas yo, las fotos. yo recuerdo y mira cómo saca sonrisas, o sea, Inmediata. comprobando pues de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Claro, pues, es lo que te digo, o sea, obviamente son recuerdos que desde la nostalgia te
te llevan a ese momento, y son súper mágicos. Y uno podría sentarse aquí a contar mil historias de las cosas que uno recuerda. Ahora, pero sí está bien, está muy chévere recordarlo, genera alegría, pero generacionalmente, yo siento que ahora cuando tú a las personas más jóvenes que nosotros le hablas acerca de la nostalgia de esos recuerdos se sienten aburridos, como que, ay, les aburre, como que, ay, ya vienes tú con... Sí, allá viene este viejito a Sí, hablar ya de... viene a hablarme como que, ay, ya, supéralo, o sea, oyes esto, Pero esto pues es lo que está ese pasando ahorita y es esto es el lo que... ciclo, ¿no? O sea, Sí, eso va a pasar siempre y lo mismo le va a pasar a ellos desde la otra posición cuando tengan esa misma edad de que... esta época, ¿no? Claro. Que ahora no sé si esta época habrá cosas maravillosas que recordar. ¡Ay, qué maravilla! Hoy te acuerdas de... Ay, sí, qué Para nostalgia. ti... Yo me acuerdo de mi primera foto cuando yo era perro. ¿Ah? Guindando la foto. Ay, abuela, aquí te voy a ponerte aquí en la casa la foto cuando gané mi primer torneo de equitación sin caballo. O sea, ¿qué recuerdos pueden generar ahorita esta generación, la generación esta de cristal? Yo no sé si Nah, esto es cristal o... pero nosotros también hacíamos nuestras pendejadas, digo, no sé, ahorita no se me viene nada a la mente, pero cuántas tonterías hacíamos nosotros que... Muchas, pero no eran de este nivel, Rodrigo. Bueno, Ninguna se comparan a estos niveles de estupidez que está atravesando el mundo en este momento, honestamente. es... Ojo, también es una comparativa que tiene que ver netamente con el seno familiar, ¿no? O sea, yo creo que los recuerdos que tú le puedes dar a la generación que viene después de nosotros son los que tú coseches, ¿no? Sí, Los que tú siembres. me, Entonces, me pongo a pensar, las generaciones de nuestros papás, a lo mejor que crecieron en los 70s o en los 50s, en época de la guerra, o sea, esos eran los problemas. Ahora los problemas... y en el seno familiar, si hablamos de 60, 70 y 80, o sea, yo digo que la gente de esa generación creció en hostilidad, güey. O sea, donde dar un golpe era el común denominador. Fíjate, déjame te platico, estaba leyendo un artículo que precisamente la gente de esa generación, la que creció en los 70s y en los 60s, son generaciones muy resilientes porque los papás eran muy descuidados. Entonces los niños eran desatendidos. Entonces esos mismos niños que crecieron en esas condiciones aprendieron a subsistir por ellos mismos desde el punto de vista emocional. Ya ves cómo somos ahora con nuestros hijos, Gabriel, que el niño no se puede caer o no le puede... no puede tener alguna decepción en la escuela, alguna decepción amorosa, porque ahí estamos queriendo resolverles la vida. Nuestros papás, con que no nos muriéramos, con que llegáramos sanos de la escuela, No, pero y déjate de cubrieran vaina. nuestras necesidades básicas, Yo mi época llevé palo, man. ¿Llevaste qué? Llevé palo, o sea, me pegaron bastante, man. Bastante, o sea, y era algo normal, Pero eso no lo recuerdas con nostalgia. No, bueno, me da nostalgia, sí me da nostalgia. Cuando me va de palos Ay, mi abuela. me acuerdo cuando mi abuela me estrelló una pala de metal en la espalda. Ay, qué emoción. O me lanzaban llaves de carro, lo que tuviesen en la mano. La chancla. Sí. Pero fíjate que incluso generacionalmente los que están... Yo recuerdo cosas que contaba mi mamá y de su infancia y adolescencia. Que uno decía... me decía a mí, tú quisieras tener la mitad de las libertades. No será al revés. O sea, yo no tuve ni la mitad de las libertades que tuviste tú. Sí. Para que tengas una idea. Y yo me sentía, yo decía, no jodas, si eso es la mitad. Y tú le vas a decir lo mismo a tus hijos. Ya quisieras No, tú. ya estos tienen la libertad no. Ya. Ellos hacen y deshacen con nosotros. Pero no, los cuentos de esa gente, por eso te digo, es verdad lo que dice, esa gente que se crió 60, 70 y 80 son gente de otro planeta, o sea, y de todos los sentidos, los miedos, o sea, es gente que se crió de otra manera, o sea, cáete y levántate y no pasa nada, y es gente que tuvo que aprender a
a cocinar temprano, a hacer los quehaceres del hogar. Pues es que no les quedaba de otra opción, o sea, Por eso, porque no había opción, exactamente. Pero también los hizo una generación fuerte, güey. emocionalmente fuerte, Emocionalmente fuerte. O sea, resiliente. por eso es que, y esa es la gente que cuando nostálgicamente te habla de esa época, consideran que esa época es mejor que lo que ven ahorita, 100%. Ahora, no sé, tú y yo no crecimos con celulares, si acaso empezaban los videojuegos, No. pero a mí sí me genera mucha nostalgia el hecho de poder salir en las tardes después de la escuela, irte a jugar a la calle, la bicicleta, utilizar tu imaginación, estar nomás elaborando ideas de qué era lo que ibas a hacer. Me acuerdo que enfrente de nuestra casa había un tope. ¿Cómo le llaman ustedes al tope de velocidad para que los carros no anden muy Un rápido? policía acostado. ¿Así le dicen? Sí. Bueno, enfrente de mi casa mi papá puso un tope, un policía acostado, como le dices tú. Bien mamón tu papá, eso, pero un policía acostado. no. La gente anda, los niños se pueden caer. No, pero fíjate que lo hizo, era muy gentil, no era, porque existen de topes a topes. Este sí tenía su pendiente, entonces venías tú rápido, no te chingaba el carro. Y me acuerdo que enfrente de mi casa era la última calle de la colonia, entonces ya enfrente de mi casa estaba el cerro. Y el cerro daba mucho barro, o sea, había mucho barro. Entonces con barro hicimos una rampa para brincar con las bicicletas. Con la bicicleta. ¿Cuándo has visto actualmente niños haciendo rampas? Yo usaba eso, yo usaba los policías acostados, los topes, lo usábamos. Y veníamos con la bicicleta y colocábamos latas. Entonces el reto era que tenías que, utilizando el policía acostado, Brincar. brincar y pasar la lata. Y cada vez la lata se corría más lejos y se corría más lejos y se corría más lejos y se corría más lejos. Pero ustedes también hacían rampas o nada más con el puro No, policía. Bueno, con nosotros el puro tope y tenías que brincar lo más lejos que podía hasta a lograr pasar la lata con el caucho de atrás de la bicicleta. Ese era el... Al tope nosotros le construíamos más altura y hacíamos unas rampas más grandes. Y nosotros Ok. ya no poníamos latas, nosotros poníamos bicicletas. A ver, Ya poníamos, no poníamos lata, poníamos los dientes. poníamos a ver cuántas bicicletas podías saltar. Y me acuerdo que... Tú sabes que yo tengo un cuento, ahorita que me acordé de eso. Yo tenía un amigo. Tú sabes que siempre como en tu comunidad, en tu comunidad, ¿sí? O sea, donde tú vives, los tienes como sectorizados. O sea, está la gente que son los más humildes, lo que coño, de repente no reciben tantas cositas, Santa no le trae tantas cositas buenas. Hay un grupito que le traía como el más o menos, y dentro de tu misma comunidad hay los Rodriguitos, pues. Que son los que les traen cosas chéveres, los papás, que son los de Monterrey, pues, básicamente. Y entonces a nosotros nos acostumbramos, las bicicletas que nosotros usamos eran remendadas, o sea, era el cuadro de una bicicleta de alguien que ya no le servía, un caucho de alguien que te regaló, otro caucho de otro que te regaló, con una cadena vieja, sin freno, sin nada, y uno frenaba metiéndole el pie atrás a la bicicleta y así era que frenaba. Y teníamos nuestro Kiko, nosotros teníamos nuestro propio Kiko. Que Kiko le regalaron una bicicleta, una espectacular, Rodrigo. O sea, la bicicleta, weón, cromada, con posapiés en la parte de atrás, freno, que no, tú tocabas el freno. Era una vaina espectacular la bicicleta, pero las bicicletas de nosotros, al ser bicicletas tan rudimentarias, por decirlo de alguna manera, nosotros nos lanzábamos por una bajada. Y todos cuando nos lanzamos la bicicleta de nosotros no tiene freno, no tiene ni siquiera las guayas para nada, no tiene ni siquiera nada, solo las dos ruedas, el volante y ya el Y cuadro. que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga y el zapato para frenar. Y nosotros todos nos lanzábamos por esa bajada y siempre todos nosotros llegábamos primero que él. Porque él con su bicicleta, como tenía todos los accesorios, la vaina y los frenitos y la cosa, la bicicleta no agarraba tanta velocidad. Ok. Y un día, Yo pensé que porque frenaba
No, o sea, iba más lenta porque, o sea, como tiene la gomita en los frenos, o sea, la bicicleta no andaba como la de nosotros que andaba. Ok. Y un día él se le ocurrió la brillante idea que él quería cambiar de bicicleta con uno de nosotros porque su bicicleta no corría y nosotros todos locos por montarnos en la bicicleta de él. La más nueva. Sí, la más nueva. Que de hecho una vez recuerdo, Kenny, si estás viendo esto, fuimos nosotros. Sí. Le jodieron la bicicleta. Fuimos, nos la robamos. ¿Eh? Nos la robamos. Se robaron la bicicleta. Nos robamos la bicicleta, ¿no? Y y la desarmaron, ok. Nos metimos para su casa en la noche, nos robamos la bicicleta y como a los 3 días uno andaba con el volante, en otra bicicleta andaba solo con el freno adelante, otro tenía el freno atrás, el cuadro alguien se lo llevó y lo pintó de otro color, pero era la bicicleta de él. Pues. Y él no identificó nada nunca. Le compraron otra. le robaron y luego le robaron la otra y ya... No, pues ya todos habíamos completado con la de él. Completamos como 3 bicicletas que le faltaban cosas. Ah, pues está bien. Y pobre él llegaba, Kenny. ¿Cómo se llama Kenny? Kenny, sí. Y él llegaba, era hijo de alemanes. El papá de ese carajo estaba loco. Pero mira, entonces él quería la bicicleta de nosotros porque corría más. Y de repente, Rodrigo, bueno, le cambiamos la bicicleta, pues bueno, lánzate. Y se ha lanzado con la bicicleta y nosotros todos llegamos abajo. Y cuando ya estábamos llegando, obviamente, imagínate el barrio, tú te lanzas de la parte de arriba y hay carros de lado y lado de la calle. Tú vas por el centro de la calle esquivando los carros que van subiendo, esquivando los carros que van bajando, pero tú vas... Y obviamente los carros están estacionados de lado y lado frente a la casa de cada quien. No hay parking, no hay nada en la calle que separa a la gente. ¿Qué esperanza que vas a dejar a tus hijos hacer algo así por el estilo? Aquí no sé. Bueno, resulta que nos lanzamos toda nuestra vaina, llegamos y cuando estábamos pasando, yo tengo un tío, mi tío Felipe, que tenía una camioneta, ¿sabes? Una Chevy de esas del 60. Viejísima. Viejísima, que eso, no como los parachoques de los carros ahorita, o sea, te estoy hablando de una vaina que... Y mi amigo, nosotros gritando, ¡frena! ¡Frena! Y no sabía cómo era que se metía el pues pie. no, él estaba acostumbrado Ajá, y él a estaba frenar. buscando sus frenos aquí, marico. Y frena, marico, frena. Con el pie. Y puso fue los pies en el piso. Ajá. Y siguió. Y se estrelló con la camioneta de mi tío. Y hasta el sol de hoy yo digo que él no debe tener esos 2 dientes. Ay. Se cortó los dientes así por la mitad. ¡Ra! Se voló 3 dientes así por la mitad. Y no, de ahí todos nos fuimos para el carajo corriendo. No, déjalo ahí. Qué cabrones, güey. Lo llevamos, dejaron, lo llevamos hasta su casa. Que la mamá Y se quedó sin los dientes. se entonces. quedó de bola, que se quedó sin los dientes y ¿Por sin qué? bicicleta, porque lo robamos después que se jodió. Ay. Porque No, cuando porque a mi primo se le rompieron los 2 dientes de enfrente y el dentista le puso sus carillas y nadie se dio cuenta. No, después, no sé qué pasó después, pero en ese momento, o sea, y después todos nos burlábamos de la vaina, que le cambiamos la bicicleta, Kiko no sabe nada de la bicicleta, no sabía frenar, le faltaba calle, decíamos nosotros que le faltaba. Le faltaba barrio. Entonces, Ustedes no andaban... ¿Conociste a Chabelo? El Sí, que tenía claro. Ok. Él anunciaba la avalancha, ¿no te acuerdas de esa? La No. avalancha era como... no era, fíjate que Era una yo conocía a Chabelo, para ponerte en el contexto, yo conocí a Chabelo cuando en Venezuela llegó el cable, la televisión por cable. Ah, o sea, Porque lo que se veía en televisión abierta solamente era el Chavo. Ok, no, bueno, Entonces Chabelo... ya estaba como más grande. Chabelo tenía un programa los domingos en la mañana de Ujú. concursos y te regalaba, él promocionaba mucho la avalancha. La avalancha es, haz de cuenta, un carrito, es una tabla con unas ruedas, pero que vas pegado al piso y traes su volante. Entonces, Ok. eran unos aparatos infernales, güey, porque te subías a la avalancha y luego se subían 2, 3 cabrones, te ibas deslizando así colina abajo, güey. ¿Cuándo te vas a imaginar cómo frenabas igual? Ibas frenando con los pies. Ahí fue donde todo el mundo se quedó sin rodillas, sin palmas, sin codos, güey. Ok, aquí la estoy viendo. Aquí la estoy viendo la A ver, enséñamela. avalancha. A ver. Esa, la Esta, roja. La roja, esta. Sí. Ok, gente, ustedes la van a ver por aquí, la avalancha, para que sepan de La cuál avalancha. está.
Nosotros teníamos una parecida a esta, le decíamos carrucha, pero era más rudimentaria. Ahorita te cuento, pero sigue. No, pues es... gente de México, de mi generación, te va a contar historias de terror de la avalancha, güey. O sea, todo el mundo tiene una historia en la avalancha, güey, que se partió el hocico, güey. Así como Kenny. Pero tenía frenos y cosas, ¿no? Aquí la Tenía veo. frenos, pero... Aquí la veo, pero... Imagínate que vas, digo, cuesta abajo, güey, en una colina, güey, no, nada te frena, güey. O sea... Ah, porque los frenos estaban atrás con una palanquita. Sí. Más sofisticado que la de nosotros. Sí. Nosotros teníamos una que se llama carrucha, Ok. pero era rudimentaria. Se hacía con las rolineras de los carros. Los Los balines. rolines, los balines Los de balines. los carros. Uno iba a los talleres y las rolineras que le cambiaban a los carros, que le sacaban las rolineras, nosotros nos quedábamos con esas rolineras y con eso construíamos. Entonces era básicamente, imagínate un 2x4 o un pedazo de madera adelante, un pedazo de madera atrás y así, con eso hacías el chasis y uno en el centro. Y con maderas en el centro hacías donde te sentabas, hacías el asiento piloto y copiloto. Podías hacer de 2 y de 3 personas las carruchas. ¿Y cómo la manejabas? ¿Cómo controlabas la rueda? Manejabas, colocabas un mecate, no sé cómo le dicen Sí, ustedes al mecate, un mecate. Colocabas un mecate amarrado en la orilla De las ruedas. en el frente, un mecate a los lados de las ruedas. Y obviamente en el centro tú abrías un hueco y ahí metías como Un para... tornillo. Ajá, un tornillo para que te gire con tuerca, pero le dejabas espacio para que puedas girarla. Mm. Y ahí, con clavos, agarrábamos cauchos que estaban malos, picábamos caucho y con clavos lo ponías en el borde de la madera y ese era el freno. Ah. Entonces tú con los pies pisabas el caucho y frenabas contra el asfalto. Y hacían carreras de carruchas, se hacían carreras de carruchas muy famosas en la parte donde yo vivía. Y esas carreras eran trágicas. O sea, no hay nadie que haya manejado carrucha que no tenga un cuento que se clavó un carajazo manejando carrucha. O los tirabolitas. Nunca, me imagino que hiciste tirabolitas. No. Agarrabas un bote de refresco de plástico Ujú. y le ponías un globo de un lado. Entonces se da cuenta que la parte por donde va la taparrosca era la que conservabas. Y ahí era donde le ponías el globo. Entonces había unos árboles, no sé cómo se llaman, pero que daban un fruto así pequeñito, Rojo. verde. Verde. Ya. Verde, entonces lo agarrabas con el globo, güey, y no, se agarraban, así como dices tú, a coñazos, a chingazos. Sabroso. Ve, entonces ahí es donde hablamos de que eso eran los juegos que nos tocaron a nosotros ahorita que nos tocaron a nosotros en esa época. O sea, de verdad que se usaba mucho la imaginación. Hay un famoso video, no sé si tú lo llegaste a ver, que hay unos niños que juegan con un ring de bicicleta, con el aro de la bicicleta sin el caucho, con un palito, y lo ruedan. Sí. Y eso es como un carrito. Cosas así que ya hoy en día no las vas a, ni las vas a ver ni cerca. No, después de la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor. Bueno, Ya. bueno, dice uno que se... ¿Tú crees que lleguemos a eso? Ay, Ahí... no sé. No sé qué decirte. O sea, he leído mucho al respecto, he visto videos al respecto y supuestamente la razón por la que todos los países tienen armamento nuclear es para mantener la paz y que esté ahí Pero la es amenaza. mantener la paz bajo la figura de la amenaza, ¿no? Sí, O sea, la amenaza. o te quedas quieto, es como te quedas quieto te jodo. Estaba viendo un video que es la guerra que hay, bueno, no la guerra, es la riña que hay entre la India y China, que comparten frontera ahí por donde están los Himalayas. Hay una sección en donde los dos países acordaron y está prohibido utilizar... Invadir. No, está prohibido utilizar armas de fuego. Ah, No, ok. se pelean a palos, güey. Entonces ahí ves a los chinos y a los hindús dándose de palos. Pero en la última riña que hubo, hubo 12 muertos, 14 muertos. Pero sí, para que las cosas no escalen más, están ellos
no sé, firmaron un pacto en el que no pueden tener armamento en Deberían esa firmar un región. pacto que no pueden entrar los países de los demás. Entre, entre los chinos. Pues es una competencia entre los O chinos que y se los agarren hindúes. que se agarren a chingazos entre ellos Entre dos. ellos. ¿Y por qué no se pasan entre ellos? Sí. Los chinos para India y la India los para indios para los chinos. Coño, por favor, déjenos un ratico nosotros tranquilos, ¿vale? Mira, otra parte de que yo creo que culturalmente, yo no sé si yo prefiero, Rodrigo, la televisión. Yo por ejemplo, no tengo nostalgia por la televisión, Por los programas de por los televisión. programas de televisión. Yo siento que es muy superior. Esta nueva era del on demand, yo digo que es muy superior a la televisión tradicional. Es que mira, Gabriel, pasaba un fenómeno muy extraño. Antes, los programas que se veían cuando cuando no existía la televisión de paga o no había on demand, todos los compañeros de tu escuela veían el mismo programa. Entonces, era muy padre, llegar a la escuela y platicar con tus amigos. Ah, ¿viste esto? Ah, sí. Y generabas, había algo que vinculaba a toda esa generación. Actualmente, los niños de ahora, como todo es en demanda, lo que ven tus hijos no es lo mismo que ven mis hijos, lo que ven el hijo del vecino, No, yo porque no estoy de cada acuerdo. quien... No estoy de acuerdo contigo. ¿Tú piensas que ven lo mismo? No estoy de acuerdo contigo. Yo sí, o sea, mis hijos todavía no están en etapa escolar, pero, o sea, tengo amigos que tienen sus hijos en etapa escolar y es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que ahora es por moda, es por momentos, pero ven lo mismo. O sea, si mira el boom que tuvo algo como Minecraft, por ejemplo. Ajá. Y todos los niños Minecraft en el colegio y todo era relacionado con eso. Sacaron todo, y era todo el mundo y después cambió a otra vaina y después cambió con el mismo on demand. Lo que pasa es que ahora hay más opciones que en la televisión. A nosotros sí nos tocaba ver el mismo programa porque era el programa y ya, ¿me entiendes? No había más opciones. Yo no estoy diciendo que eso sea mejor, simplemente generaba una dinámica muy diferente a la que hay Pero ahora. esa dinámica, yo te digo, o sea, por eso que te digo que no estoy de acuerdo, porque la dinámica se mantiene. Ok. Lo que cambió fue que ahora las dinámicas ahora son más cortas. Nosotros quizás pasábamos hablando del mismo programa 5 años. Bueno, lo que pasa es que Lo ahorita que duraba la televisión. hay una oferta de Entonces, de hoy es lo programas increíble. La hoy es cosa lo que esté de moda. ¿No te acuerdas? Yo recuerdo muy bien cuando pasaba por el cine, veías el título de una película, podían pasar 3, 4, 5, 10 semanas y seguías viendo la misma película. Ahorita, Sí. si te dura 2 semanas en Verga, si cartelera... tú no tuviste en México, no tenían... En Venezuela los domingos, que es como el día de descanso, el día de todo el mundo relajarse, tenías en la televisión los canales de señal abierta, era el domingo pasaban películas. Y la estelar, la película, la que era la matona del día, era a las 8 de la noche. Ok. Verga, todos los domingos tú podías ver la misma película a las 8. Terminator 52 veces. En todos los canales, unas 22 veces. No tenían en México ustedes así un día que digan, bueno, este es el día que la televisión pasa solo películas. Pues los domingos pasaban en televisión abierta. Concursos en la mañana. Sí. Y en la noche era desde las 3 de la tarde. Desde las 3 pero de la era la tarde, cartelera completa, o sea, te ponían la programación. El y cine ya millonario se Sí, llamaba. y cuántos miles de comerciales nos teníamos que tragar, güey. Ahora, ¿qué sí me genera nostalgia? Las caricaturas anteriores ¿Cómo no? a las de ahorita. Te lo juro que no le... Las de antes para mí van a ser superiores siempre. Siempre. O sea, Tony Jerry, Popeye, El Pájaro Loco, ¿Ustedes no veían los Thundercats? Thundercats, sí. O los Halcones Galácticos. Los Halcones Galácticos, He-Man. He-Man. Ah, She-Ra. Pero es lo que te digo. La Liga de la Justicia. Todos veíamos las mismas caricaturas. ¿Tú crees que los niños de Pero ahora ven lo mismo? Sí, pero en contenido, o sea... Marico, Thundercats era una vaina... Compárame Thundercats con alguna
alguna caricatura de No, ahorita pues es que que tú las puedas... caricaturas de ahorita ya no tengo niños chiquitos, ya no te sé decir cuál está de moda, cuál... Bueno, pero no sé, no hay algo que se parezca a Thundercats. No lo tengo en mi registro, o sea... Lo que pasa es que ahora ya los niños los protegen mucho con la temática, con la violencia, y ya todo es amiguitos, Sí. besitos, Ahí abracitos. yo digo que todo eso lo desgraciaron entre Barney y los Teletubbies. Ellos se encargaron de echar a perder, empezar a echar a Y perder ahora la... nada más es Bob el Te constructor. quiero yo. Hola, amiguitos. Vamos a compartir todos juntos. ¿Sabes a mí que me genera mucha nostalgia? El, el hecho de que ya no existan la música en CDs. Bueno, todavía existe, pero ya no es una práctica habitual. ¿Te acuerdas antes que ibas y que tu artista favorito iba a sacar un disco nuevo, ibas, comprabas el Ujú. disco, lo ponías por primera vez, A mí no. agarrabas el librito y empezabas a leer las No, letras yo de las prefiero lo de canciones? ahorita. Y si te digo 100% prefiero lo de ahorita. A mí O sí sea, ¿te gustaba sacar el disco original? No sé qué. Sí, porque ¿Estás bien? el disco ¿Estás era- viendo? Ustedes están viendo que Kiko, que Rodrigo el Kiko, ¿ves? Era el que le compraban los CDs originales. A mí no, a mí quemadito, amigo, en la autopista. Ay, sí, Gabriel, pobrecito. No, Lo en va a sacar- serio, un disco original, yo comprarme un disco original, no, de grande. No, pues de yo me grande. compré, no creas que me compraba Pero todos, sabes pero que cuando sí me me compraba uno, ¿Sabes que sí me vacilaba mucho? ¿Sabes qué quisiera? Yo quisiera comenzar una colección de eso. Vi recientemente que volvió el disco acetato, lo que llaman el long play, el LP, el LP, sí. sí, el vinil. El vinil. Y vi que ahora te venden incluso con la música nueva te venden el vinil y tú compras tu... Acabamos de comprar un vinil del disco nuevo de Bruno Mars, o sea, Y acaba de tienes, salir la y semana tienes el pasada. tocadisco. Sí, ¿Sí? ¿Tienes tocadisco en tu casa? sí. Yo quiero comprarme uno. Se me hace se me hace que puede ser un hobby súper escucharlo. Es O lo, sea, pues me lo es imagino lo senta- mismo que te digo de los CDs. o No, sea, pero ahorita yo prefiero la música así como estaba. no, definitivamente, pero tú, bueno, Lo que pasa es que realmente no viví mucho la experiencia de entrar a una tienda de discos. de discos. Entraba y veía las carátulas de los discos, pero mira, te digo, si yo abrí 2 discos originales en mi vida, de quitarle su empaque, pero sí entiendo lo que dice, uno abría la parte de atrás y abrías aquel Sí. Ahora, y leías lo que toda pasa es que la... ahorita tienes acceso a todo. A ti escuchar una canción no te genera ninguna dificultad. Entonces, las No. cosas que no cuestan o no generan dificultad no se tienden a valorar igual que algo que te cuesta trabajo. Por ejemplo, tú dices que a mí me compraban todo, a mí no me compraban nada, yo trabajaba y me compraba mis cosas. Eh, el hecho de que tú tenías que ahorrar, juntar dinero, sacar de tus Ujú. ahorros para irte a comprar ese disco nuevo y luego llegar a tu casa y ponerlo, toda esa, todo lo que generaba era no sé, generaba una satisfacción, creo yo, mucho mayor. Ahorita ya no valoramos tanto. Sí, tú sabes que yo lo hacía con otras cosas. O sea, yo ese tema del ahorro era para comprar, que si, cosas para el deporte. Mis zapatos para jugar fútbol, para comprar una pelota de fútbol, para comprar pelotas de béisbol. Entonces uno reunía y yo me acuerdo que nos montábamos en una mata de mangos en la casa. Y le tumbábamos todos los mangos a la mata y nos poníamos en una esquina a vender los mangos. Con un peso que yo le robaba a mi abuela, que era el peso, mi abuela hacía galletas. Y ese era el peso que usaba mi abuela para medir las cantidades, para pesar las cantidades para hacer sus galletas. Y yo me robaba el peso y me iba arriba a la avenida principal. Pero, me confundiste. Lo que pasa es que cuando dices un peso, en México eso es, o sea, es la moneda. Una balanza. Ah, Una balanza sería por porque, ustedes. entonces, sí. Nosotros decimos peso. Yo pensé que literalmente un bolívar es Ah, un que peso. tú pensaste que yo estaba robando a mi abuela Sí, literal. Sí. Le robaba un peso a mi abuela. Un peso. No joda, yo le llegué a robar un peso a mi abuela y la coñaza que me iban a dar por ladrón. Ok, entonces no te lo agarraba imaginabas. una pesa. Una pesa, una balanza. Ya, Y me iba ok. con la balanza que ella era la que utilizaba para sus galletas y su vaina. Y me iba a la avenida principal con unos mangos a vender los mangos. Ok. Para agarrar dinero, para comprarnos pelotas, o comprarnos cosas para nosotros, carritos. Me gustaba
comprar, ¿sabes? Esas cajas de carros que venían 36 carros de diferentes modelos. ¿A ti no te tocaron los Micro Machines? Sí, claro. Ah, Claro, claro, eso claro. a mí es uno de los juguetes que más nostalgia me genera. Sí. No conservé nada yo de ese Yo, tipo. yo tengo muchos de esos en la casa de mi mamá. ¿Micro A Machines? Micro Machines y tengo, a mí me gustaba comprar las cajas de los carritos, que me regalaran cajas de carritos. Para guardarlos. No, había unas cajas, traía unas cajas que venían 12 carros, por decirte como Hot Wheels, Ok, pero eran, sí. y venían otros carritos, entonces venían los clásicos, te venía un Malibu, no Ya, sé ya, ya. qué, y eso nosotros los usábamos para jugar. De hecho, después inventábamos que teníamos un taller y hacíamos carretera, o sea, imagínate en el tamaño de este estudio entero. Y hacíamos carreteras en la tierra y allá quedaba vamos para la tienda de Rodrigo y allá quedaba, vamos a echar gasolina y esta va a ser mi casa. Y yo siempre montaba en un taller de la tonería. Por la casa tenía uno que trabajaban con tiner y nos robábamos el tiner y los carros los que echábamos el tiner y le volábamos la pintura y los pintábamos con las pinturas nos robábamos las pinturas de uñas y los pintábamos con las pinturas de uñas. Le cambiábamos los colores a los carros y nosotros nos cobrábamos la pintada. Ya tenían el business ahí. Sí, entonces, Oye, ¿y de qué eso es lo bonito, ¿no? De eso se trata la nostalgia, ¿no? ¿De qué Ciertamente. cocinaba las galletas tu abuela? Hacía las famosas broas portuguesas. Son unas galletas de chocolate y unas galletas de coco, weón, que eran... ¡Ay! A mí Eso, mira, de las mayores nostalgias que te puedo decir. Las galletas de coco eran codiciadas en la casa de mi abuela. Las escondía. mi mamá hacía unas empanadas Ujú. de piña, rellenas de piña. Hasta la fecha no he encontrado a alguien que las haga como... Tú sabes que mi abuela llenaba... Mi abuela hacía esas galletas y las escondía, pero todos sabíamos dónde estaba el escondite de las galletas y siempre pensamos que ella también lo sabía. ¿Ella sabía que ustedes sabían? Exacto, ella sabía que el escondite era ahí, que nosotros nos las robábamos. Y yo siento que ella en el fondo se disfrutaba De las galletas. el robo de las galletas. Mira, para ir ya un poquito cerrando. Una de las cosas que yo considero que hoy en día es un factor álgido de nostalgia es emigrar. Por eso te digo que la nostalgia normalmente te trae recuerdos bonitos, pero cuando te toca emigrar, todo se convierte en nostalgia. Más intenso, ¿verdad? Todo se hace más intenso. ¿Por qué? Coño, porque estás atravesando el proceso de emigrar, comenzar en otro país, estar lejos de tu casa, lejos de tu gente, lejos de tus amigos. Déjame te interrumpo. Si sabes que el término nostalgia se acuñó precisamente de la gente que era de unos soldados que estaban en Suiza y que añoraban, no, eran soldados suizos que estaban fuera de su tierra y que añoraban con regresar a su casa. De hecho, viene del griego nostos, que significa regresar a casa, y aljos, que significa dolor en el griego. Entonces, quería interrumpirte porque pues, tiene mucho que ver con lo que No, estás diciendo. sí, no, y basado en eso, fíjate que, basado en eso de esa gana de volver a casa, que entiendo de ahí viene el término, de ese deseo de volver a casa, eh, o sea, uno acumula tanta nostalgia cuando estás afuera y terminas teniendo un choque con la realidad que consigues cuando regresas. O sea, yo no lo he experimentado todavía porque yo no he tenido como tú la oportunidad de que estando aquí tú has ido a México en reiteradas oportunidades Muchas veces. y te has conseguido, me imagino que en cada vez te has conseguido una realidad muy diferente. Y donde quizás consigues es en los recuerdos en tu casa, en tu núcleo muy cerrado, pero uno cuando emigra como que te da nostalgia todo. Ahí sí te da nostalgia un vaso, te da nostalgia una persona. Ay, me acuerdo cuando yo iba con un amigo, me acuerdo. Entonces yo hoy en día, basado en todo lo que yo te he contado de las cosas que hacía con mis amigos, de todo ese cuento de la bicicleta, muchos de mis amigos siguen viviendo ahí. Pero yo estoy seguro, y a veces hasta eso me da miedo, yo estoy seguro de que si voy,
no, obviamente no va a ser lo mismo de cuando éramos niños, pero tampoco voy a conseguir a mis amigos de cuando yo me vine. Ah, eso definitivo. O sea, tú te vas, si tú regresas, te vas a topar con la realidad de que el Caracas que tú dejaste hace años no es el mismo Caracas de ahora. Igual, el Monterrey que yo voy y me encuentro cada vez que voy es un Monterrey completamente diferente. Sí da nostalgia, pero es la misma nostalgia que siente la gente que vive ahí, porque ellos tampoco tienen la ciudad de hace 20, 30 años que fue en la que crecimos No, de nosotros. acuerdo, estamos de acuerdo, pero obviamente para ellos quizás es un poco más llevadero porque siguen ahí, sin menospreciar ni nada por el estilo, sino que siguen ahí y como que se van adaptando y acostumbrando a lo que tienen, pero siguen ahí. Normalmente hay una tendencia en Venezuela, en tu barrio, en tu localidad, que la gente siempre es la misma. O sea, en tu calle, donde tú, la gente siempre es la misma. Es el hijo del hijo del hijo, del hijo del hijo del hijo, pero todos están ahí. Y este es el hijo de fulano, y este es el hijo de fulano. Pero hay una correlación siempre. Pero para nosotros que ya vinimos para acá, salimos del país, yo digo que regresas y debe ser un choque muy arrecho. No encontrarte con esa... O sea, porque uno quiere regresar a revivir todas esas cosas que... Y te gustaría salir a la calle y caminar por la calle y encontrarte con tus amigos y sentarte en la misma esquina donde te sentabas y capaz no es lo mismo, ¿me entiendes? No, Entonces, no va a ser lo mismo, pero te entiendo perfectamente. entonces, volver con nostalgia a nuestros países, yo siento que al final termina siendo un choque de realidad muy arrecho. A mí me pasa cada vez que voy, yo por lo general cuando voy una semana y me regreso. Pero, por ejemplo, a mi esposa que le ha tocado ir, que se ha quedado varios meses allá, ella lo ha experimentado de esta forma. A las 2, 3 semanas, como que te inyectaste energía, ya llenaste la necesidad esa que tenías de la nostalgia, pero siempre Y para atrás, te quieres me quiero, devolver. No, me- ya te me quieres. qui- me quiero Te da regresar esa a mi sensación, casa. te da esa sensación ya Claro, de que, verga, no puedo, este claro. desastre, ya me quiero volver. Porque ya la realidad es que esta es nuestra casa ahora. Y la nostalgia de regresar se queda en eso. O sea, son los recuerdos. O Tú sea, sabes que Yerlin experimentó esa vaina cuando Yerlin hizo su proceso y ya por fin después de tanto tiempo pudo regresar a Venezuela. Obviamente de aquí para allá fue con mucha expectativa, mucha... Y el plan desde aquí fue, ¿qué? No, yo me voy 3 meses. Y al- tres, a tres las meses, 15 días. 3 meses pasó en Venezuela. 3 meses y obviamente espectacular. O sea, después de pasar tanto tiempo, o sea, súper feliz, súper contenta con su familia, su hermano, su abuela, todos sus familiares cercanos, todo. Y eso estuvo chévere los primeros 20 días. Siempre, obviamente, siempre le quedó el agradecimiento de que pasó ese tiempo con su familia y todo, que obviamente no tiene nada que ver con otro. Pero lo que tú dices, llegó un momento que ya quiero mi casa, y quiero cuando empieza, porque entras en la realidad del país, ¿me entiendes? Claro, aparte pasa algo muy curioso. Cuando tú regresas, eres una novedad. O sea, tus familiares, tus primos, abuelos, tíos, todos. Aquí anda Rodrigo, aquí anda Gabriel. Y eres un centro, Un centro de de atracción. atracción. Pasan varios días Y la gente vuelve a la normalidad, vuelven ¿no? a la rutina y tú te quedas, pues eso que yo había idealizado en mi cabeza no es así. O sea, Ujú. entonces es cuando te... Pero fíjate que hay una gran diferencia que, por ejemplo, aquí, weón, aquí cuando alguien viene para acá a visitarte a ti, no es como tú lo que tú acabas de decir. O sea, esa persona está contigo en tu casa, pero no termina siendo el centro de atracción porque aquí uno no para, weón. No. No es como que te vas a tomar el tiempo, voy a pasar unos días y vamos a hacer esta actividad y vamos a hacer otra. Aquí es como que está ahí y lo agradece, pero mira, la situación es totalmente distinta. Entonces, creo que también esa parte se vive bien diferente, pero ciertamente creo que el factor más álgido cuando estamos hablando de nostalgia o cuando la nostalgia se puede percibir más es con la gente que emigra o está
fuera de casa y ese deseo de volver a su casa. Definitivamente. Es por eso, mi querido Rodrigo Flores, que hoy te he traído el top 10 de las cosas que a Maduro le dan nostalgia desde su celda. Está preso. Sí, señor, hoy vamos a hacer el top 10 de las cosas que a Maduro le dan nostalgia desde su celda. Las cadenas nacionales sin sentido para explicar cosas que a nadie le interesaban, ahora que solo las cosas, ahora solo él dice las cosas sin sentido las dice él, porque aún dice que él es presidente de Venezuela. Otra de las cosas que a Maduro le da nostalgia desde su celda es quitarle ceros a la moneda. Ahora sustituye los ceros por rayitas en las paredes de la celda para llevar la cuenta de los días que está preso. Muy bien. Pobrecito. Otra de las cosas que a Maduro le da nostalgia desde su celda, decir en cadena nacional que hay un plan del imperio para matarlo. La diferencia es que ahora se dio cuenta que efectivamente existía un plan, pero era de los hermanos Rodríguez. No sé quiénes son los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez son los que están ahora en el poder, los que lo entregaron a él, se lo vendieron a él. Se lo vendieron. Entonces sí había un plan del imperio. ¿Ya? Otra de las cosas que le da nostalgia a Maduro desde su celda, decir que todo lo que pasa en Venezuela es culpa del bloqueo internacional. Ahora entiende perfectamente el concepto de la palabra bloqueo, cada vez que lo encierran en la celda. Otra de las cosas que a Maduro le da nostalgia son los martes de All You Can Eat de Miraflores. Miraflores es el palacio de gobierno. Hacían martes de All You Can Eat. Ahora le toca, como por mucho tiempo, lo hicieron todos los venezolanos, usted se come porque eso es lo que hay. Lo que hay. Otra de las cosas a las que Maduro le da nostalgia, los viajes con escolta y alfombras rojas. Ahora viaja con escolta, pero 2 veces a la semana a un patio de 5x5. Otra de las cosas que a Maduro le da nostalgia, la transmisión de su programa los domingos con Maduro. Se llamaba así el programa de él. ¡Qué hueva, güey! Los domingos con Maduro. Tenía un programa todo. Y lo veía la gente, güey. Sí. En este programa donde llevaba invitados y todo el séquito de jalabolas que daban con él. Perdón. Ahora tiene los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, con Maduro. Con la única diferencia que no puede hablar y aplaudir al mismo tiempo. Otra de las cosas que le causan nostalgia a Nicolás Maduro, hablar con el pajarito de Chávez, porque ahora solo se le aparece un águila con una peluca rubia que se llama Trump. Y en el puesto número 1 de las cosas que le dan nostalgia a Nicolás Maduro desde su celda, ver cómo el país sale adelante, se recompone, cómo los más de 8 millones de venezolanos vuelven a casa, ver los supermercados llenos, ver a la gente feliz, prosperando, ver una economía fuerte, un sistema de justicia funcionando, ver a una Venezuela como una potencia mundial y que todos los colaboradores de él sean llevados finalmente ante la justicia. Bien por Venezuela. Y hasta aquí nuestro top 10 de las cosas que Maduro le da nostalgia desde su celda. Y nosotros pues también por aquí ya nos vamos despidiendo, Rodrigo. Sí, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Ustedes que están allá, gracias por estar ahí con todos nosotros. Nos vemos la semana que viene. Recuerden activar las notificaciones, suscribirse a nuestro canal, estar pendiente ahí de nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando cositas. Se vienen episodios bien interesantes. Así que estén pendientes de todo eso por ahí. Como siempre, desde acá los saludamos, les mandamos un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Bye. Chao.